Un grupo de amigas había decidido ir a la playa para pasar unos días y subieron a su habitación para dejar el equipaje, pero cuando llegaron a su habitación notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado la cadena del baño. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. Cuando regresaron a la habitación, el olor había empeorado notablemente a lo largo del día, y de hecho ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para que localizara su origen. La persona que les mandaron miró por debajo de las camas, dentro de los armarios, e incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosas cantidades de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigos. La peste estaba por el momento enmascarada, y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió su cartera debajo del colchón, como acostumbraba a hacerlo en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban en la habitación, cubriéndola de extremo a extremo. Pero el hedor seguía presente, y más potente que nunca. Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego de eso, llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve a la habitación de las chicas, y una vez más buscaron por todas partes, pero sin encontrar algún resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Ellas aceptaron, así que recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo. Pero cuando la chica que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó lo que parecía sospechosamente una mano humana. En ese momento, quitaron el colchón de encima de la cama, y ahí, en un hueco prácticamente entre la madera de la cama, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación, y que el asesino lo había escondido entre el colchón y la madera para que no fuera encontrado. El asesino había recortado una parte de la madera que sostenía la cama para que el cuerpo no formara ningún bulto en la cama. Imaginen el terror de las chicas cuando se enteraron que toda una noche durmieron encima de un muerto. Hace un tiempo, una amiga y yo decidimos hacer espiritismos por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó mucho trabajo convencerlas, pero al final aceptaron. Lo preparamos todo y, un poco asustadas, comenzamos a jugar a la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos invitado dijo: "Yo me voy de aquí, menuda tontería esto de jugar a la Ouija". Nosotros nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciendo que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le pedía que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa, y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo, y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En principio me lo tomé como una broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto, y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo, y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé, no tendría nada que ver, así que me fui a dormir. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó, porque iba a quedarse sola en su casa estudiando, y tenía mucho miedo.
así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Así que tomé el primer autobús y me dirigí a su casa. Ya estando en ella, nos pusimos a estudiar. Pasaron un buen tiempo. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como arañazo. Las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada en la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada como para esperarla. Un rato después, la policía me llamó a mi casa, informándome que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día en mi correo apareció una nota escrita con letras de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se había hecho bastante popular en el pueblo. Pero, por otra parte, tengo miedo. ¿Vendrá a venir por mí? ¿Jugamos? Un día de tantos que salía con una amiga, el tiempo pasó volando de lo buena que estaba la plática. Así que se me hizo muy tarde para regresar a mi casa. Y como ella vive cerca de mí, siempre me voy caminando. Pero a partir de cierta hora empiezan a salir borrachos, vagos, drogadictos e incluso algunos pandilleros que hay por esa zona. La verdad no quería gastar en un taxi, en algo que me tomaría una caminata corta, pero por la cobertura de la noche traté de ir lo más deprisa que podía. Cuando iba pasando por una tintorería que indicaba que estaba muy cerca de mi casa, caí en cuenta que todo estaba sumamente oscuro. Las luces públicas no servían. Igualmente, las luces de las casas estaban todas apagadas, incluso la de los patios. Tal vez es entendible que para esta hora todo esté apagado, pero ni una sola luces de los pórticos. Empecé a sentir ansiedad por si algo brincaba de la nada. Podría ser un borracho, un asaltante o algo peor, un secuestrador o algo sobrenatural. La mente empieza a lugubrar todo este tipo de cosas, por lo cual de la ansiedad pasé al miedo. Apresuré el paso, cargando con todo el miedo que presionaba sobre mí esos pensamientos, pero me vencían poco a poco. Empecé a llorar muy suavemente del miedo que me invadía. De pronto, por el horizonte vi un viejecillo en su bici. Venía hacia mí y me tranquilizó la melodía que venía silbando tan campantemente. Me sonrió por un instante y ambos seguimos nuestro camino. Me sentí tan tonta y ridícula el haber dejado que todo ese miedo y nerviosismo me invadiera. Pude caminar más relajada, pero unos segundos después escuché un ruido desgarrador. El anciano empezó a gritar unos alaridos tan aturdidores que me paralicé. Deseaba ir a ayudarlo, pero el miedo pudo más. Solo pensaba qué le podía estar pasando y cómo podría ayudarlo. Yo no podría ser su heroína, si no seríamos dos víctimas. Con todo el dolor, me fui. Escapé, corrí lo más rápido que pude hasta llegar a mi casa. Sinceramente, no pude dormir. Estuve espiando hacia afuera toda la noche, sintiendo que lo que pasó podría venir por mí en cualquier momento. Un ambiente tenso y unos nervios de punta prevalecieron esa noche. A la mañana siguiente quise averiguar qué le había pasado, pero nadie sabía nada. Nadie había escuchado semejante escándalo de alguna bestia enorme y un viejito sufriendo. Se me hace muy raro esto, pero desde entonces ya no se oye su silbido en las noches. Y yo, diariamente me arrepiento de no haber hecho nada. Desearía haber regresado a ayudarlo, aunque esto se hubiese significado que yo sufriera el mismo destino. Cuéntenme qué les parecieron estas historias. ¿A ustedes les ha pasado algo así?
Déjenme en la caja de comentarios alguna historia, algún video, alguna anécdota que ustedes tengan y con gusto lo estaré leyendo. Además, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y compártelo con todo el mundo, me ayudarías muchísimo. Y sin más, hasta la próxima.